porque resulta que hay 800.000 menores de edad en estos 4 últimos años que han recibido información con contenido sexual por redes sociales o por videojuegos. La idea es cómo, de alguna manera, poder protegerlos de estos peligros en las redes sociales para los más pequeños y cómo poder de alguna manera asesorarlos y también nosotros estar al tanto de lo que sucede. El director de la empresa CHS Alternativo es una organización que se especializa en el trabajo justamente para promover la protección de los derechos humanos de las personas, en particular niños y niñas, y sobre todo en relación a la vulnerabilidad a causa de la trata de personas, trabajo infantil y trabajo forzoso. Es Ricardo Valdés y está en comunicación con nosotros justamente para poder saber cómo prevenir a nuestros niños de estas formas que pueden utilizar incluso delincuentes para llegar a ellos. Señor Valdés, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Valerie. Gracias por este espacio, por este tiempo. Y bueno, queríamos conocer primero que nada cuáles son estos peligros, ¿no? ¿Cómo es que se presentan estos peligros para los menores? Bien, lo que hemos determinado nosotros después de hacer un seguimiento desde el año 2018, 2019, paramos en el 2020, pero continuamos en el 2021 y el 2022, haciendo encuestas a nivel nacional, encuestando a padres de familia para conocer cuáles eran las prácticas que tenían sus hijos con respecto al Internet. Y ahí encontramos un salto interesante e importante que se da justamente en época de pandemia, cuando todos los estudiantes, hay que pensar que son cerca de 9 millones de estudiantes, los que tuvieron que entrar a las aulas vía el Internet. Y lo que encontramos es que existía en general un desconocimiento bastante grande por parte de los padres de familia sobre las características del Internet y los riesgos que también se encuentran en el uso de las redes sociales a las que se accede justamente por el Internet. En estas encuestas que aplicamos, como digo, a nivel nacional, pudimos determinar que se había incrementado de 70 a 96%, por ejemplo, la frecuencia de más de 5 veces por semana del ingreso de los jóvenes a las redes sociales. Vimos también cómo se había incrementado a un 93% la percepción de los padres con respecto a los peligros que se encontraban en ella. Vimos también cómo los padres tenían dos temas, básicamente uno, la adicción a los videojuegos, y por otra parte también la posibilidad de sufrir acoso sexual a través de las redes sociales o del Internet en un 75% promedio. Es decir, encontramos muchas cosas que son muy importantes porque tienen sentido para la política pública conocer esta información y tiene sentido también no solamente para la familia, sino también para el sector de educación, que contemple incrementar los niveles de información que debe tener los padres de familia, los maestros y sobre todo los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahora, la cifra que yo estaba mencionando, señor Valdés, 800.000 menores de edad recibieron contenido sexual. Este contenido sexual aparece en las redes, no necesariamente es dirigido por estas personas que luego intentan captar a menores, ¿o sí? ¿Tienen una relación directa? Esa cifra de 800.000 corresponde a aproximadamente a un 12% de niños que le contaron a sus padres que habían recibido mensajes de contenido sexual, solicitud de fotos con contenido sexual y contactos. Es directamente con personas que atacan a los menores, entonces. Exactamente. Entonces, la cifra parece pequeña cuando hablamos de 12%, pues un 12% del total de los jóvenes y niños entre 5 y 17 años. Entonces, esa es la cifra que tenemos de los que se animaron a contarle a los padres. Por lo tanto, debemos suponer que la cifra es mayor. Es mucho mayor. Ahora, ¿cómo es este acercamiento? ¿Por medio de qué redes, por ejemplo? ¿Con qué formas de conversación tenemos que tener cuidado los padres? Hemos encontrado básicamente, digamos, dos grandes sectores. Uno son las redes sociales y aquí juega en particular énfasis el Facebook, obviamente también o el de WhatsApp y otras más, pero el Facebook y WhatsApp, que son las de mayor uso, son también las de mayor contenido peligroso, que puede, como vía para recibir mayor contenido peligroso, ¿no? Y a través también de los videojuegos, puesto que muchos de los videojuegos tienen chats internos que permiten justamente la comunicación entre tercero con el que se encuentra jugando sin conocerlo realmente. ¿Y ahí? Ahora, ya cuando
Sí. Sí, ahí, por ejemplo, tendríamos que decirle a nuestros hijos que a la hora de participar en cualquiera de estas conversaciones, ya sea por Facebook o videojuegos, tienen que tener cuidado al armar su perfil. Imagino que también, claro, en el caso de unos niños de 12, 14 años, podrían poner fotografías, podrían poner su nombre real. ¿Qué es lo que se recomienda en ese sentido para poder, de alguna manera, alejar a las personas que intenten justamente ingresar a las conversaciones con estas malas intenciones? Yo creo que lo primero que tienen que conocer los padres y los usuarios, así sean menores de edad, que hay un gran número de usuarios menores de edad, como hemos visto ya de acuerdo a las investigaciones, es que tienen que conocer primero los riesgos a los que se enfrentan. Y hay que ser muy claros en eso, o sea, no se puede entrar con medias tintas. Existe un riesgo real de depredadores que están al otro lado de la línea, que van a usar perfiles falsos, que se van a esconder detrás de algún nombre falso también, con la finalidad de establecer un contacto con ellos vía un proceso de seducción que toma algunas semanas o hasta meses. Lo que es vital aquí es que se sepa, cada usuario de la red social sepa exactamente con quién está conversando y tener un nivel de contacto seguro. Es decir, no pueden tener sus redes sociales abiertas para que cualquier persona pueda ingresar a ellas, y que la persona que ingresa a las redes sociales que ellos manejan, ellos tengan la certeza de que son gente conocida y gente con la cual que realmente son los perfiles correctos con los que se están comunicando. De acuerdo, eso es lo primero que debe saber. Señor Valdés, le pido por favor que nos acompañe un momento a una breve pausa y volvemos con los detalles sobre ese proceso de seducción, qué es lo que se identifica para que podamos entenderlo claramente. Regresamos con el señor Ricardo Valdés, que es director de CHS Alternativo. Es una organización que protege los derechos humanos de las personas, en particular niños y niñas, adolescentes, también en situación de vulnerabilidad a causa de trabajo infantil, trabajo forzoso, trata de personas. Y en este caso estamos viendo cómo es que de alguna manera estas personas se pueden ver amenazadas desde las redes sociales o incluso desde los chats de los videojuegos. Nos comentaba el señor Valdés que existe un proceso de seducción por parte de estas personas que están intentando captar niños, niñas y adolescentes, y queríamos saber cuál era el detalle, justamente para los padres que nos están escuchando, estar atentos, por supuesto. Señor Valdés. Bien, con gusto. Estamos hablando acá de un delito que, por cierto, justamente estaba escuchando al ministro del Interior hace un momento hablando de las políticas de seguridad ciudadana. Esto es un delito que se conoce como explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en línea, ESNA en línea. Y existe una división de la policía, que es la división de alta tecnología, la que está encargada de la lucha contra este tipo de delitos. Lamentablemente, en la época de pandemia, la dotación policial de la división de alta tecnología se vio drásticamente reducida y apenas hacía patrullaje cibernético con 2 efectivos a nivel nacional. Wow, 2 efectivos para toda la población, que además se tuvo que conectar a las redes sociales. Exactamente, eso fue en el 2020, espero que ya haya regresado a los niveles que tenían, que también eran escasos, apenas 20 efectivos, que además no solamente ven estos temas, sino ven todo lo que es estafas, etcétera, ¿no? Entonces, este es un proceso, como digo, es un delito que opera de la siguiente manera. En la primera etapa es la que se conoce como grooming o seducción, en donde hay un adulto que se esconde detrás de un perfil de joven para seducir a una chica o de chica para seducir a un joven, porque esto también, es decir, es independiente, tanto niños como niñas pueden ser los objetivos del depredador sexual que está ¿En igual detrás proporción? de ese falso perfil. No. Hay una proporción mucho mayor para las niñas, porque hay un mercado detrás de esto, hay un mercado ilícito detrás de esto. Después de la seducción, lo que se pretende es entrar en una fase para compartir imágenes eróticas o videos sexuales que se consiguen a través de este proceso de seducción, y eso se conoce como sexting. Es un proceso que entre adultos, digamos, se produce también, pero mientras se quede a ese nivel, con gente conocida, permanece sin que entre en un campo del uso ilícito que haría después el depredador cuando entra en la fase de extorsión. Es decir, en el proceso de este intercambio,
¿Se dan todas esas fases o, por ejemplo, hay algunos extorsionadores o de estas personas que se esconden en identidades de jóvenes que solamente buscan las imágenes? Claro, hay gente que solamente busca las imágenes para venderlas y comercializarlas. Existen grupos de gente, para decirlo en sencillo, que se afecta a la pornografía infantil, a las imágenes sexuales de jóvenes o de niñas o de niños. Entonces, y hay un mercado para ello que corre en lo que se conoce como la web profunda o la web oscura, la deep o la dark web. Y ese aspecto de la web, de la internet, es, digamos, para decirlo también de manera sencilla, solamente el 2% es lo que nosotros vemos en la web. El 98% corre en la red, en la web oscura, en la dark web o la deep web. Y en esa web se intercambian estas imágenes que son captadas por estos depredadores. Hasta ahí hay una comercialización y es posible que esas imágenes, de repente el depredador corta comunicación una vez que tiene un volumen importante de imágenes y ahí lo deja, pero puede pasar a otro momento. Pero además hace dinero con esas imágenes. Correcto. Es un negocio, están buscándolas para venderlas. Exacto, eso es un negocio, pero puede pasar a un tercer momento, que es la extorsión. Como ya conoce a través de este proceso de seducción y sabe quiénes son sus amigas o quiénes son, qué colegio está, dónde vive, quiénes son los padres, empieza un proceso de extorsión y ahí se descubre, dice yo soy el dueño de tus imágenes y las puedo mostrar a tu familia, a tus redes sociales, las voy a subir, voy a hacer esto si tú no accedes a tener contacto conmigo ya presencial. Se muestra ya el delincuente detrás de ese contacto, pero en ese momento lo que se busca ¿qué es? Que tengan una cita o que comience a trabajar, digamos, para él y salga de su familia. ¿Hay esas dos posibilidades? Hay tres posibilidades, inclusive, que continúe mandando imágenes y él siga comercializando esas imágenes. Existe la posibilidad de que tenga contacto con él, con el depredador, y que eso lo lleve obviamente a tener contacto sexual con el depredador, que muchas veces también es filmado y comercializado, y lo otro es que la enganche y por ahí ya pase de lo que es la situación de ESNA, de explotación sexual, a trata de personas. Entonces ese es el camino que se puede seguir eventualmente cuando se llega ya a ese punto, ¿no? Y luego hay una etapa final, bueno, que está relacionada básicamente ya con lo que es el mercadeo absoluto y completo de todo el material que se ha producido, ¿no? Entendemos que hay pocas herramientas para poder saber cuál es la dimensión de esta red de trata de personas y de extorsión y lo que usted te está describiendo, pero más o menos, ¿cómo se puede calcular la cantidad de casos o niños o adolescentes que están metiéndose en estos temas? No hay forma de calcular la ciencia cierta por diversas razones. Un primer indicador que hemos ofrecido nosotros con este seguimiento longitudinal durante 5 años, con 4 encuestas a nivel nacional, que nos permiten determinar que se han incrementado los contactos de tipo sexual con niñas, niños y adolescentes por terceros, de los cuales no se conoce quiénes son exactamente. Pero ese 12% que le comunican a sus padres, que es en términos reales más de 800.000 niños, niñas y adolescentes que están en riesgo, digamos, ese es el marco de la población que se encuentra en riesgo, no sabemos cuántos de estas personas siguieron un proceso ya de seducción para luego hacer intercambio de imágenes. Hasta ahí no podemos llegar porque no entrevistamos directamente a los jóvenes, sino a los padres que tienen comunicación con ellos. Pero dentro de nuestro centro de atención legal y psicosocial, aquí en la ONG, tenemos oficinas en Iquitos, en Cusco, en Puno, Madre de Dios, en Lima, sí recibimos casos y atendemos casos. ¿Y cómo pueden hacer para comunicarse? Se nos ha acabado el tiempo, pero ¿cómo pueden hacer para comunicarse con justamente CHS Alternativo para tener ayuda? Mire, a través de la página web, que es www.chsalternativo.org, ahí van a encontrar los teléfonos de contacto y van a encontrar información con respecto a prevención de ESNA en línea y otros tipos de explotación. Así que pueden revisar la página web, que es www.chsalternativo.org, y ahí pueden encontrar información necesaria y nuestros teléfonos. chsalternativo.org. Muchísimas gracias, señor Ricardo Valdés, por esta entrevista. Bueno, con todo gusto.